Hola artistas, hacía mucho tiempo que no publicaba un tutorial para la serie de Lapiceando con Bea, pero he encontrado un efecto que es perfecto para volver a sacar nuestros lápices de colores. Os he dejado en la cajita de descripción del vídeo todos los materiales que voy a utilizar y además de lápices de colores, lápices de grafito, papel, tijeras y una regla, voy a utilizar mi mesa de luz, que ya sabéis que es un complemento que considero súper útil, pero si no tenéis no pasa nada porque podéis calcar vuestro diseño o en una ventana o si tenéis una mesita con el tablero de cristal, siempre podéis poner una luz por debajo y aprovechar para calcar. Si es el primer vídeo que veis de la serie de Lapiceando, os he dejado también el enlace al primero de los vídeos donde repasamos algunas de las técnicas básicas para pintar con lápices de colores. Y si ya lo habéis visto, preparad vuestro material y empezamos con el tutorial. Lo primero que tenemos que hacer es el boceto de nuestras letras. Para bocetar yo siempre utilizo una hoja normal y corriente de las que utilizamos para imprimir y un lápiz HB. Como no es el papel definitivo, podemos hacer todas las líneas que queramos, borrar todas las veces que haga falta, hasta que las letras se vean como queremos. Para este estilo es mejor utilizar letras sencillas, como estas sans serif o letras de palo seco que estoy utilizando yo, que tienen bastante grosor. Y voy a añadir también un signo de exclamación, simplemente para que haya un elemento más y hacerlo un poco divertido. Cuando tengamos todas las letras dibujadas, yo siempre os aconsejo rellenarlas con lápiz porque así vemos mucho mejor si todos los anchos son iguales, si hay algún error o alguna cosa rara es más fácil verla cuando están las letras rellenas. Y si os gusta cómo han quedado, vamos a coger un rotulador de punta fina negro y a repasar el contorno. Este contorno definitivo es el que vamos a copiar 3 veces en el papel, en la lámina final, así que aseguraos de que esta línea queda exactamente como queráis, porque después no vamos a poder modificarla. Una vez tengamos nuestro boceto listo, lo vamos a copiar en el papel definitivo. Yo voy a utilizar una mesa de luz para que sea más sencillo y fijaos que he hecho un pequeño apaño porque se me había quedado el signo de exclamación un poco lejos de la letra P, así que aprovechando que es un boceto, lo he cortado y le he puesto un poco de celo. Como papel voy a utilizar este de Canson, que es especial para rotuladores, pero también es genial para los lápices de colores porque la superficie es muy blanca y muy suave y así no se nos quedan esos puntitos blancos. El tamaño es un poquito más grande que una 4, pero mi diseño es bastante más pequeño, así que lo voy a recortar para poder manejarlo mejor. Y ahora vamos a colocar este papel definitivo sobre nuestro boceto y hacer la primera copia. Fijaos que he puesto el diseño cerca de la esquina superior izquierda. Esta zona del papel la vamos a acabar recortando, entonces mejor empezar en esta esquina para tener espacio hacia el otro lado, para el volumen y para la sombra. Voy a utilizar ahora el lápiz 2H, que deja menos marca, aunque luego incluso lo borraré un poquito antes de pasar con los lápices de colores, y vamos a copiar el boceto. Esto sería nuestra primera capa, lo que más arriba va a quedar en nuestro diseño, y ahora vamos a crear el volumen de las letras moviendo un poco el papel superior hacia arriba y hacia la izquierda. Vamos a ver cómo unir la sombra que estamos viendo con lo que ya hemos dibujado para crear el efecto 3D en cada una de las letras. Para crear el cuerpo 3D tenemos que unir los vértices que vemos de lo que ya hemos dibujado con los vértices que vemos en la parte de abajo. Y después repasar el contorno de la letra, pero solo del que se queda por fuera. El que se queda por dentro o por debajo de lo que ya hemos dibujado no lo vamos a marcar. Buscamos el siguiente vértice y volvemos a repasar el contorno de la letra que se queda fuera de las letras que ya habíamos dibujado. Y en las zonas donde no tenemos vértices, que tenemos dos curvas, lo que vamos a hacer es unirlas con una línea tangente que debería llevar más o menos la misma dirección de las líneas que unen los vértices. Lo mismo tendremos que hacer en la letra P y en el puntito del signo de exclamación.
Vamos a hacer ahora la letra P, buscando primero los vértices, que son los más fáciles, y uniéndolos con los vértices correspondientes de la sombra de la letra que estamos viendo por debajo. Aunque este vértice se nos queda por detrás, vamos a dibujar la parte de la línea, que sí que se vería, y unimos todos esos vértices que hemos dibujado para crear el contorno de la letra. Para la zona en curva vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con la letra U. Empezamos dibujando el contorno que se ve y en este punto vamos a hacer una línea que sea tangente a las curvas y que tenga la misma dirección de las otras líneas que ya hemos dibujado. Para el signo de exclamación hacemos lo mismo. Estas dos líneas tangentes en la parte del punto que unimos con una curva y en la parte superior del signo de exclamación vamos a unir los vértices y a completar el contorno copiando la línea que se queda por fuera. Ahora nuestras letras ya tienen ese volumen 3D y lo único que nos falta es dibujarles la sombra. Para dibujar la sombra de las letras vamos a mover el papel una vez más hacia la esquina superior izquierda y vamos a intentar que las letras se queden bastante alejadas. Veréis que la mayor parte de la sombra se queda por debajo de las letras y no las vamos a ver, aunque en el caso del signo de exclamación, como está a la derecha del todo y es tan estrechito, la sombra se va a ver completamente. ¿Vale? No está mal, eso es así, tiene que quedar así, así que ahora lo que vamos a hacer es repasar las líneas que están por fuera de todas las capas que ya hemos hecho, todo lo que se queda por fuera. Ya tenemos nuestro boceto listo, así que ahora vamos a la parte divertida, que es la de darle color. Para darle color yo voy a utilizar estos lápices acuarelables de Staedtler, aunque no voy a utilizar el agua para hacer ese efecto de acuarela, pero creo que son más cremosos que los normales y me gustan mucho más cómo quedan. Vamos a ir pintando primero la primera capa, que son las primeras letras que hemos dibujado, con un color sólido. Podéis utilizar el color que queráis, yo voy a utilizar este color rosa salmón, que es un color súper chulo, y voy muy poquito a poco, apretando bastante porque no voy a combinarlo con ningún otro color y quiero que se quede toda la superficie bien pintada. En el vídeo he cortado todas las veces que sacaba punta a los lápices porque distraían un poco, pero recordad que tenéis que tenerlos afilados para que quede todo bien, para que esté todo bien relleno y los contornos queden bastante definidos. Yo voy haciendo trazos muy pequeñitos porque creo que así queda mucho mejor el resultado y después cuando ya está toda la letra pintada vuelvo a dar alguna pasada extra para terminar de unificar el color. Ahora vamos a pintar la parte del cuerpo 3D y lo vamos a hacer de dos colores. Tendremos una parte un poco más oscura y una parte un poco más clara. Esta la voy a pintar con un color ocre y la parte de debajo de las letras con un color amarillo más clarito. Hacer transiciones de colores y conseguir que nos queden suaves es algo que requiere un poquito de práctica, así que os dejo un enlace a un vídeo donde os explico un montón de técnicas básicas para trabajar con lápices de colores. Aquí lo que estoy haciendo es empezar con el color más oscuro e ir pintando toda la superficie sin dejar ningún hueco. Conforme me voy acercando a la zona donde quiero hacer la transición de colores, dejo de apretar. Entonces voy pintando cada vez más flojito hasta que prácticamente el color va desapareciendo y se transforma en el color blanco del papel. Voy dejando de apretar, cada vez aprieto menos y aquí ya dejo de pintar. Ahora vamos a coger el otro color, que es el amarillo, y vamos a empezar a pintar desde el otro lado, haciendo lo mismo que con el ocre. Primero voy a pintar apretando más, rellenando bien todos los huecos, y conforme me vaya acercando a la zona de la transición, voy apretando menos, intentando que los dos colores se mezclen lo mejor posible.
Es mejor dar varias pasadas apretando cada vez un poquito más que apretar del todo al principio, porque puede que no quede bien la mezcla y luego es más difícil de modificar. Y no os quedéis en la zona de la transición, subir un poco también hacia arriba para que los dos colores se mezclen bien. A lo mejor os parece que con el color amarillo sobre el ocre no estamos pintando nada, pero sí que estamos ayudando a unificar el color y a que la transición quede mejor. Una vez estoy contenta con el resultado, doy alguna pasada más con el color ocre para terminar de pintar alguna zona, para volver a pasar un poco por encima de esta zona donde estoy haciendo la mezcla de colores, y puedo volver también al color amarillo y hacer lo mismo hasta que se quede una transición muy suave del color amarillo claro al color ocre. Para terminar de pintar todo el volumen, vamos a pintar de color ocre todo lo que son las paredes que se quedan a la derecha de las letras y de color amarillo lo que serían las paredes que se quedan en la parte de debajo. Si tenemos alguna otra curva donde pasamos de una zona de debajo que es amarillo a una zona lateral que es ocre, tenemos que hacer la misma transición que hemos hecho en la U. Vamos a encontrar estas zonas en parte de la letra P y también en el puntito de signo de exclamación. Para que el contorno de las letras quede un poco más definido, voy a utilizar un color rosa un poco más fuerte que esté muy afilado para dibujar una línea muy fina en todo el contorno de la letra. Voy a hacer lo mismo con el volumen 3D utilizando el mismo color ocre que he utilizado para los laterales, pero bien afilado y apretando un poquito más para que las líneas queden más oscuras. Son líneas muy finas, pero yo creo que se nota bastante la diferencia. Fijaros entre la U y la P, la diferencia que hay, así que voy a hacer lo mismo con la U y con el signo de exclamación. Ahora ya tenemos listas nuestras letras y vamos al siguiente paso, que es pintar la sombra. Para la sombra voy a utilizar un lápiz 4B que es mucho más blandito que los que he utilizado anteriormente y que va a ser más fácil de difuminar. Vamos a rellenar todo el contorno y no vamos a apretar mucho en este caso porque quiero difuminar después estas líneas. Si queréis que queden muy definidas podéis apretar más y que la sombra sea más intensa, pero si luego queremos difuminarlo es mejor no apretar tanto porque si no el grafito se queda en el papel pegado para siempre y es muy difícil de mover. Así que poco a poco vamos rellenando todas las letras. Y para darle un poquito más de efecto de sombra vamos a difuminar los bordes y para eso voy a utilizar un bastoncillo de los de las orejas o si tenéis un trocito de algodón también lo podéis usar, aunque con los bastoncillos se tiene un poquito más de precisión. Vamos a pasar el bastoncillo por la parte de dentro de las letras para eliminar alguna línea que se nos haya podido quedar con el lápiz y después vamos a hacer movimientos circulares pequeñitos cerca de los contornos para difuminarlos.
Y ahora sí, ya tenemos toda la parte de dibujo hecha y solamente nos queda un paso para terminar nuestra lámina. Con una regla vamos a dibujar una línea paralela al borde superior del papel. Es muy importante que la línea no corte a las sombras. Tenemos que dejarla un poquito por encima de las sombras y vamos a marcar la línea sin pasar por encima de las letras, evidentemente. Esta será una línea por donde vamos a tener que cortar, así que nos la marcamos solamente en los trozos del papel que se vean en blanco. Vamos a hacer lo mismo con el lateral, haciendo una línea paralela al lateral izquierdo y teniendo en cuenta que no podemos cortar la sombra, ¿vale? Que no se nos quede ninguna sombra en la parte de arriba o en la parte de la izquierda de esta línea. Y ahora vamos a cortar. Ahora ya tenemos nuestra lámina terminada, pero recordad que lo más importante es cómo hagamos la foto. Así ya se ve el efecto, pero si voy inclinando un poquito la cámara, cada vez es más intenso ese efecto de que las letras están volando, así que si vais a subirlo a Instagram, tened en cuenta que hay que hacerle una buena foto desde el lado. Bueno, pues espero que os haya gustado este efecto y la vuelta de la serie de Lapiceando con Bea. Ya sabéis que podéis compartir vuestras láminas terminadas en Instagram con ese hashtag, que os lo dejo también por aquí abajo. Y si tenéis alguna sugerencia, algún efecto nuevo que queráis que probemos o si queréis que utilicemos este efecto en una composición más complicada, me lo podéis decir en un comentario. Si os gustan estos videotutoriales y queréis apoyarme, podéis darle like al vídeo y suscribiros al canal. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.